¿Qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva emisión de este curso de desarrollo espiritual y autoconocimiento. Nos da mucho gusto que nos sigas en esta transmisión en diferido, obviamente se sube todos los sábados a mediodía. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema que consideramos es muy importante para las personas que ya están practicando, ya están de alguna manera tratando de ser mejores personas con la información y los ejercicios que a lo largo de todo este año se han estado compartiendo, ¿no? Entonces, hoy vamos a platicar de cómo es ese camino de espiritualidad que nosotros recorremos y que muchas veces va a funcionar. De hecho, no muchas veces, el camino va a funcionar muy diferente a lo que normalmente creemos, ¿no? Y por eso es que el título es de que no te desanimes porque estás avanzando, ¿no? Entonces, antes de comenzar, nos gustaría recordarles lo de siempre, que nos puedas dejar tu like a este video, ya que así ayudas a que más personas puedan verlo a través del algoritmo, ¿no? de YouTube, que hace que se los pueda recomendar. Y de igual manera los comentarios hace que obviamente este video gane mucha visibilidad, ¿no? Porque, pues como lo hemos platicado, nosotros no monetizamos estos videos, no obtenemos ningún tipo de ingreso, puesto que obviamente esto lo hacemos con el objetivo, pues no solamente de difundir la enseñanza, sino también de que se esté alineado un desinterés correcto, ¿no? Porque la gente pueda crecer, ¿sí? Sin alguna condición por parte de nosotros, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar con este tema que la verdad vamos a estar obviamente platicando de muchas circunstancias a las que nos vamos a estar enfrentando en este camino espiritual y qué tenemos que hacer para no desanimarnos. Así que comenzamos. Muy bien, para comenzar este tema, creo que pudiéramos hacernos esta pregunta acerca de este camino espiritual y pensar, ¿será que este camino es lineal? ¿Sí? Cuando nos referimos a que es lineal, pensamos que al final nosotros vamos avanzando como una línea recta en donde cada pasito que nosotros damos nos acerca más a un objetivo, ¿no? Es como, imagínate una línea, una flecha que incluso se puede ser como inclinada hacia arriba, ¿no? Entonces, muchas veces cuando salimos a platicar con alguien y esta persona nos habla acerca de su éxito, de cualquier tipo, ¿no? Puede ser profesional, puede ser personal, incluso espiritual, ¿no? Nos cuenta la historia, pero esa historia es un resumen de lo que la persona vivió, pero que cuando lo escuchamos parece que todo tiene sentido, ¿no? Parece que todo está en línea recta hacia un lado. Pero la realidad es muy diferente y es una de las primeras cosas que nosotros te invitamos a que compruebes, ¿no? Si te lo estamos diciendo, no es para que nos creas, es para que tú lo puedas corroborar en tu práctica, ¿no? Entonces, en este camino espiritual puede ser muy contradictorio, en donde uno puede dudar sobre si realmente está avanzando o si algo es real, ya sea literal, o sea, si esto que ya estoy haciendo es verdadero como tal, ¿no? Y esto es porque la gran mayoría, bueno, realmente hay bastantes historias que tienen que ver justamente con el desarrollo personal, que hablan que este crecimiento es como si fuera un laberinto. Muchas veces pues relacionado al laberinto mental, porque es ahí donde a veces ocurren las contradicciones, ¿no? Que platicamos. Entonces, a veces no sabemos si vamos bien, si estamos haciendo las cosas mal. De repente vemos que tratamos de esforzarnos por eliminar lo malo que llevamos, pero no nos pasan cosas buenas adelante. Entonces,
suena todo muy, muy contradictorio, ¿no? Y es por eso que en estos estudios se dice que cuando una persona cree que va bien, pues realmente está mal, está yendo mal. Y digo, hay muchas razones, ¿no? La que te mencionan de manera inmediata en estos estudios es que una persona que cree que va bien, pues es una persona que no está viendo sus defectos personales, ¿no? Sus defectos psicológicos, sus egos. Cree que no tiene ira, cree que no tiene celos, el ego del celo, cree que no tiene egos lujuriosos o que no tiene vicios y piensa que es una persona que no tiene que trabajar mucho o que no tiene que trabajar casi nada. Entonces, esa persona que pues le hace falta la autoobservación, ¿no? Que es esta habilidad que hemos platicado en temas anteriores, pues no se da cuenta de lo que tiene que cambiar, ¿no? Y de hecho cree que pues tal vez las demás personas son las que tienen que cambiar, que él está muy bien. Y por eso cuando nosotros creemos esto, este conocimiento nos dice, pues ¿qué crees? Puede que no estés viendo lo malo que llevas dentro de ti y por eso que al final piensas que estás yendo bien. Y por el otro lado, en otra contradicción aparece donde tú dices, oye, ya no sé si estoy haciendo las cosas bien. O sea, cada vez que trato de avanzar, me doy cuenta que tengo 3 vicios nuevos que tengo que eliminar. Empiezo con uno y al final aparecen otros. Entonces me doy cuenta que estoy como que retrocediendo. Ya me estoy dando cuenta de que en su momento, pues no soy la persona que yo creía. Y el conocimiento te vuelve a decir, oye, ¿qué crees? Pues probablemente estás avanzando porque pues estás aplicando la autoobservación, te estás dando cuenta de todos los errores, de todo lo malo que llevas dentro. Y recuerda, en estos estudios lo que queremos es que te des cuenta de eso, no con el objetivo de que te vayas a flagelar o que te vayas a ¿cómo se llama? A tratar muy mal, ¿no? Sino más bien para que sepas qué es lo que tienes que trabajar y te pongas manos a las obras, ¿no? Entonces, por eso es que obviamente hay una frase por ahí que para vivir en esta vida tenemos que morir, ¿no? Tenemos que morir en esos vicios, tenemos que morir en ese ego que tenemos, que nos va a permitir obviamente tener una vida mucho más plena. Pero no solamente acaba ahí, a veces no nos damos cuenta si este conocimiento luego es verdadero, o sea, nos confundimos porque decimos que si haces esto vas a tener el resultado, pero de repente no se da y uno dice, bueno, pues creo que me han estado engañando, ¿no? Porque al final no me doy cuenta de que las cosas mejoren, ¿no? Y tengo una analogía un poco extraña con respecto a esto, fue como me llevó la reflexión, ¿no? Pero yo recuerdo que en una ocasión me iba a dar justamente una gripa, un catarro. Y recuerdo que empecé a tomar un medicamento que el doctor me dijo que tomara. Y cuando lo empecé a tomar, dije, ay, ¿sabes qué? Yo creo que el catarro no me iba a dar, porque la verdad es que yo me siento bastante bien, ¿no? Y obviamente, como Juan por su casa, pues yo decidí, ¿sabes qué? Lo voy a dejar de tomar, porque al final de cuentas, pues yo creo que pudo ser como que una percepción errónea que yo tenía y pensé que me iba, ¿cómo se llama? A enfermar, ¿no? Dejo de tomar el medicamento y ¡pum! Caigo. Y me quedo tirado una semana con los síntomas de un catarro normal, ¿no? O sea, cuerpo cortado, con obviamente la nariz, ¿cómo se llama? Pues con mucho fluido en la nariz y todo. Entonces, y fue cuando dije, ay, sí me estaba ayudando la medicina y no me había dado cuenta, ¿no? Entonces, algo pasa muy similar en el camino espiritual. Tal vez a nosotros no nos está yendo bien como el ego cree que nos debe de ir, ¿no? Donde debemos estar siempre en paz, que son los yoes buenos, son los yoes espirituales también que nos desvirtúan de repente nuestra percepción de lo que debe de ser bueno para nosotros, pero no nos damos cuenta que este conocimiento sí nos está ayudando porque no estamos cayendo en cosas más malas. Pero como no estamos viendo lo bueno, por así decirlo, no nos damos cuenta de lo malo que pudiéramos estar evitando, ¿no? Entonces, el camino es muy contradictorio, es un laberinto. De hecho, yo menciono que pudiera ser como una espiral, donde vas para arriba, luego para abajo, luego para arriba, luego para abajo. Porque
muchas veces te toca vivir las mismas circunstancias con diferente nivel de sabiduría. Y cada vez que sufres una circunstancia adversa, la vas resolviendo de mejor manera, ¿sí? Entonces, y sobre todo, recuerdo haber leído hace ya mucho tiempo una frase en redes sociales que decía que si no te encontrabas con el diablo, creo, con el maligno, no sé si era católico, si tú cuando caminando hacia Dios no te encontrabas con ¿cómo se llama? Con el maligno, quiere decir que estás caminando en el mismo sentido que él. Y fue así como que, oh my God, ya sabes, o sea, como que fue algo que me llamó bastante la atención. Entonces agarré esa frase y obviamente yo la personalicé un poquito para el tema del día de hoy y dice más o menos así: si no te encuentras una adversidad u obstáculo en este camino, quiere decir que no estás en el camino espiritual, ¿no? Entonces, si nosotros no encontramos cierta resistencia, como platicaremos en un momentito más, al querer cambiar y ser mejores personas, probablemente no estamos cambiando. Solo estamos pensando que estamos cambiando, pero realmente no es así, ¿no? Y vamos a hablar justamente de esa resistencia, de esta dificultad que tiene que ver con el camino, ¿no? ¿Qué es una dificultad, no? ¿Qué es esta resistencia que podemos encontrar en este camino espiritual o en el cambio que nosotros queremos hacer? Una dificultad, véanla de esta forma, es como una circunstancia que no sabemos afrontar y que nos genera esa resistencia psicoemocional negativa expresada en muchos comportamientos, ¿sí? O sea, hagan de cuenta que la circunstancia que nosotros podamos en su momento afrontar, vamos a pensar que queremos aprender a andar en bicicleta, ¿sí? Es una circunstancia que no sabemos cómo afrontarla, que de hecho nos tienen que enseñar, ¿no? A cómo andar en bicicleta, pero pues vamos a tener una resistencia psicoemocional. ¿Por qué? Porque se va a activar de manera automática charlas internas, ¿no? Donde nos va a estar diciendo que nos vamos a caer y qué tal si chocamos. Emocional también, porque nos podemos fantasear y sentir el dolor que pasaría cuando nos caemos y nos raspamos los codos, ¿no? O las rodillas. Y obviamente esa resistencia psicoemocional se va a expresar en ciertos comportamientos, ¿no? Guiados básicamente por ejemplo, el miedo, como acabamos de platicar, ¿no? En el ejemplo. Entonces, podemos tener el miedo a caernos, podemos tener obviamente el miedo a aprender a hacer algo nuevo. De repente las personas que van a comprar un vuelo y van a viajar, ¿no? Tienen mucho miedo en comprar el vuelo, llegar y no perderlo, ¿sí me explico? O sea, es una situación nueva para esas personas y pueden estar obviamente sufriendo esta resistencia que te acabo de comentar, ¿no? Otra cosa que también genera comportamientos raros sobre la circunstancia sobre la dificultad, ¿no? Que no sabemos afrontar, es la ira. A veces cuando tú, por ejemplo, te pasa algo, vamos a pensar que se te poncha la llanta de tu auto, ¿no? Y no sabes cambiarla, te puedes enojar y puedes empezar hasta a golpear el auto, a decir groserías, a enojarte con la persona que te acompañaba, porque al final es una reacción totalmente mecánica ante una situación que no querías obviamente vivir. Y por lo tanto, pues nuestro ego de la ira sale a flote y pues obviamente, pues a veces ni queremos obviamente, ¿cómo se llama? Ni querer resolverla, ¿no? Como tal. Y otra cosa también que nos pasa es la pereza, ¿no? A veces cuando de repente nos piden un favor y nosotros ni siquiera, pues queremos, nos nace la pereza, ¿no? Por así decirlo. Y empezamos a pensar por qué no lo hace otra persona, por qué no se lo pidió a otra persona, ya saben. Puede ser que la misma persona que se le ponchó la llanta, pues ya se tranquilizó y pues dijo, pues tengo que pedir ayuda, ¿no? Y en su caso se la pasa haciendo señalamientos para ver si un samaritano ahí manejando se para. Y puede ser tú y dices, ay no, qué flojera, porque pues yo ya estoy cansado, estoy saliendo del trabajo y pues quiero llegar a mi casa. Y vemos ahí que la persona nada más no se nos queda viendo y nosotros nos quedamos viendo y nos vamos y nos gana la pereza, por ejemplo, ¿no? Entonces,
¿Y por qué? Porque pues también uno de repente puede decir, pues yo tampoco sé cambiar la llanta, o ¿sabes qué? Pues la verdad es que esa circunstancia pues me da mucho pendiente porque no sé quién es la persona que me lo está pidiendo, qué tal si me quieren hacer algo, ya saben. Entonces se puede mezclar el miedo, la ira, la pereza y después hasta el remordimiento, ¿no? Por no ayudarlo. Entonces eso es la dificultad. Y nosotros podemos darnos cuenta que en la vida, sin hacer nada, o sea, es decir, solo por existir, solo por respirar en esta vida, nos vamos a estar enfrentando a un montón de dificultades en nuestra vida, ¿sí? Y aquí es donde yo les pregunto, ¿no estaría muy interesante tratar de sobrellevar estas dificultades de la mejor manera para que no nos afecte emocionalmente ni sintamos miedo, ira, pereza? ¿No estaría interesante estar ya preparados? Y tal vez si vamos a afrontar una dificultad que no sabemos, pues obviamente afrontarla de mejor manera. Porque obviamente, pues nos podemos en su momento imaginar todas las dificultades que uno pudiera pasar, pero lejos de enlistarla, podemos reflexionar acerca de si la dificultad que luego vivimos radica en la circunstancia. Porque pues nos podemos dar cuenta que hay personas que sí saben andar en bicicleta, o personas que ya aprendieron a manejar, y yo no sé manejar porque lo considero súper difícil, porque me pongo nervioso. Pero también hay personas que, por ejemplo, tienen mucha dificultad para poder hablar en público, y hay otras personas que se sienten hasta bien hablando en público. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque pues yo creo que en mi experiencia personal, hablar en público puede ser algo totalmente peligroso, puede ser totalmente dificultoso, pero de repente veo a otras personas que no es así, que no les pasa lo mismo. Y entonces, si nosotros nos hacemos esta pregunta, oye, las dificultades que yo voy a pasar, su naturaleza de dificultosidad, vamos a decirle, su naturaleza de ser difíciles, radica en ellas mismas. Y la respuesta ya la habíamos dado en un tema anterior, cuando analizábamos justo el tema de la felicidad, ¿no? Porque incluso aunque tengamos todo, no somos felices. Y eso es porque al final, en esa conferencia, habíamos reflexionado y confirmado que los eventos que nos pasan en la vida son totalmente neutros. Aún así, los más feos que podamos imaginar y los más raros. Y sobre todo, si comprendemos las leyes universales que rigen obviamente la creación. Y obviamente aquí es donde pues, yo te voy a recomendar que veas todos los videos de este curso. Está el playlist en lo que es la descripción de este video, porque solamente viendo este video es probablemente que la comprensión se vea limitado a la información que te compartimos. Pero si tú ves todos los demás videos, vas a entender por qué nosotros afirmamos que los eventos son neutros, ¿no? Bueno, nosotros no, todos los maestros espirituales de una u otra forma lo han dicho de diferentes formas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la dificultad, que es algo que nosotros creemos que es que radica en la circunstancia, o sea que la dificultad está asociado al evento que nosotros tenemos que vivir, pues no es así. La dificultad no está afuera, sino realmente la dificultad está adentro de nosotros, ¿sí? Y en este caso, cuando pues obviamente se menciona que es nuestro ego, como siempre, porque eso lo repetimos a cada rato. ¿Quién es el culpable de que nos pase esto y en este tema? Y siempre es el ego, los yoes, esos defectos psicológicos, esos agregados psicológicos que son los que tratamos que eliminar, que son los vicios que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate que este cuate que está viendo su celular, ¿sí? Pues para esta persona puede ser muy dificultoso ahorrar dinero para que pues obviamente tenga su fondo de emergencia o para muchas cosas. Pero si esta persona tiene un yo derrochador,
tiene el vicio de malgastar su dinero en lo que quieras, en cosas que no sirven, en cosas que no producen, pues es obvio que para esta persona, por ejemplo, puede ser que tengan ahí su celular nuevo, ¿no? Lo cambia cada rato. Es obvio que para esta persona le va a causar demasiada resistencia, un conflicto horrible tratar de ahorrar dinero, porque al final tiene que luchar contra ese vicio que se tiene. Y puede ser que las otras 3 problemas no tengan ningún problema. O sea, puede ser que las 3 personas tengan fondos de ahorro, dinero ahorrado y muchas cosas, pero este es el que tiene el problema del ahorro porque tiene un yo derrochador. Puede ser que la chica tenga mucha dificultad para ayudar a las personas, ¿no? Pero es lo que habíamos platicado. Puede ser que tiene una gran pereza ella, ¿no? O sea, ni siquiera es un tema de que se ponga furiosa por cómo se llama, por querer ayudar, por así decirlo, ¿no? O que en su momento le pase otro tipo de emoción, sino que simplemente le da flojera y a veces evita a la persona, o en su momento cuando tiene que ayudar a alguien porque es su pareja o es su mamá o es su papá y tiene que ayudarlo, va con una actitud totalmente negativa, lo hace de mala gana, lo hace mal, incluso perjudica a la persona y ella se mete en problemas por eso, ¿no? Porque sufre de alguna manera circunstancias no bonitas, porque luego se pelea con la pareja o con la mamá o con la persona que ayudó o el reclamo. Entonces, pues esta persona obviamente va a tener mucha dificultad para eso, ¿no? O qué tal esta persona, por ejemplo, que quiere perdonar y tiene muchos yoes de resentimiento. Va a estar bien difícil perdonar. O sea, imagínate que esta persona esté escuchando una de las conferencias que decimos que, oye, perdonar, cuando tú perdonas, lo que haces es liberarte de esa energía negativa que tienes hacia la otra persona, pero no lo hacemos por esa otra persona, lo hacemos por nosotros, porque haciendo eso, pues básicamente nosotros nos estamos liberando de que cada vez que pensemos en esta persona o que nos la encontremos o alguien haga referencia a eso, nosotros no pasemos por un mal rato, ¿no? Por ese remordimiento. Entonces el perdón es para nosotros, pero esta persona que tiene yoes de resentimiento y que no quiere renunciar a ellos, eso va a ser imposible. O sea, se los voy a decir y él se va a reír en mi cara, porque va a decir, esos son puras patrañas, va a decir, o sea, son puras bobadas, porque eso realmente no es así. La persona me hizo mal y no sé qué, y vas a ver cómo se va a enojar, se va a sufrir. Y por más que le digas, oye, pues no solo es eso, si no perdonas de manera, o sea, si no perdonas con el corazón, es probable que en otra vida te vayas a encontrar a la misma persona, ¿no? Por ley de retorno y recurrencia. Y lo mismo te va a decir, ¿sabes qué? Estás hablando de fantasías, estás hablando de cosas que no existen. Y al final de cuentas la persona le va a costar mucha dificultad perdonar. Aún así, él sepa de cierta forma que es lo mejor para poder continuar con su vida, ¿no? O qué tal de esta otra persona, la última, ¿no? Mantener una buena salud, porque al final, pues nosotros podemos darnos cuenta que pues tendría que dejar de fumar, ¿no? Pero si tiene estos yoes fumadores, va a ser muy difícil que obviamente deje de fumar. Por eso, obviamente, dependiendo del ego, de los yoes activos que tengas, son las dificultades que vamos a tener en la vida. Esto es bien interesante y te pedimos que no nos creas. Las personas que tienen yoes derrochadores van a pasar problemas económicos, ¿sí? Las personas que tienen yoes rencorosos van a pasar problemas que en su momento van a generar más rencores, y los problemas que tengan yoes, por ejemplo, de vicios contra la salud, van a pasar esos problemas. Entonces, ahí mismo la vida, justamente, que es lo que mencionaba, estaría interesante llegar más preparado a esos problemas, a esas circunstancias, si nosotros tenemos este trabajo interior, ¿no? Pero así como estas dificultades de la vida diaria, vamos a decirle así, nos pasan, pues ¿qué creen? En el camino espiritual también las dificultades se van a dar de acuerdo a los yoes que nosotros tenemos, obviamente, en nuestro mundo interior. Por eso hacemos esta pregunta, oye, ¿el camino espiritual es difícil?
Y la respuesta es sí y no. Porque el camino espiritual sí es difícil en el sentido o en el punto de vista cuando lo observas a través de los yoes. Porque obviamente, si tú, por ejemplo, te decimos, oye, tienes que reflexionar, ¿no? Y tienes un yo de la brujería, que paréntesis, vamos a hablar de la brujería en sesiones más adelante, ¿sí? Peligrosísimo la brujería. Pues reflexionar para las personas que ya vieron justamente la meditación reflexiva, que es uno de los temas pasados, si ya le llamamos la muerte mística. Pues reflexionar, pues de místico solo tiene el nombre, porque es agarrar, sentarse y empezar a identificar, bueno, ¿por qué me molesta que me pidan ayuda? ¿Por qué me molesta que me hagan aquello? Entonces, si yo tengo un yo de la brujería, como no hay nada en la reflexión, no tiene nada místico, ni nada ritual, ni estar prendiendo velas, ni estar haciendo algún tipo de ritual mágico extraño, ni estarse vistiendo, ese yo no me va a dejar y va a desestimar la reflexión. Y se va a hacer dificultoso para mí reflexionar porque tengo un yo que me está impidiendo hacer esa práctica. A pesar de que en estos estudios, pues lo que va a llevar al cambio trascendental son dos cositas, que es la autoobservación, que ya la mencioné hace un ratito, es ver que tenemos que cambiar. Y la segunda, la reflexión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el camino espiritual sí se vuelve difícil. Porque entonces quiero, por ejemplo, aprender a tomar mejores decisiones. Y pues en vez de eso me pongo a hacer algún tipo de ritual raro que me dijeron ahí. Y de repente pues me doy cuenta que al final sigo tomando las malas decisiones porque nunca me puse a reflexionar y a darme cuenta que cuando tomo decisiones a veces me emociono mucho y pienso que de alguna manera las cosas van a salir bien por una fantasía extraña, y hasta que no me doy cuenta de eso pues sigo fantaseando y tomando malas decisiones. Entonces, desde ese punto de vista, el camino espiritual sí es difícil, ¿sí? Si por ejemplo nosotros queremos perdonar, como mencionamos hace un ratito, no es lo mismo, pues obviamente estudiarlo, ¿no? Y decir el perdón, sí, el perdón ya me dijeron que pues es liberarnos de, ¿cómo se llama?, de cargas negativas, y aparte pues evito que yo de repente con esa persona pueda tener pleitos en un futuro. Pero no es lo mismo que teóricamente hagas eso a la práctica, ¿no? Como lo vamos a ver en un momentito más. Entonces perdonar se vuelve algo totalmente dificultoso si yo una vez tengo, obviamente, yo es de pereza, una vez más. Entonces me da mucha pereza perdonar a las personas porque pues de alguna manera pienso que puedo salir lastimado, o van a decir que tengo un carácter débil, o van a decir que se van a querer aprovechar. Y bueno, todo esto, digo, no es una clase hoy de perdón, pero todas estas ideas son ideas totalmente, ¿cómo le podríamos llamar? Son ideas erróneas acerca de lo que significa el perdón, ¿no? La gente piensa que es pasividad, la gente piensa que es sumisión, y no es así. Y la realidad es de que parece que es así porque hay personas que perdonan, pero no están perdonando, se están sometiendo, están siendo sumisas con otra. Pero es nada más como comentario adicional, ¿no? Como tal. Y lo mismo, el camino espiritual se puede ver difícil si queremos practicar. Por ejemplo, hay unas prácticas que nosotros hacemos, lo vimos en el tema de las conjuraciones, creo que se llama oraciones de poder el tema, donde hacemos el belilín, el canto del círculo mágico, o por ejemplo practicamos runas o hacemos el pentalfa. Y si tenemos yoes de vergüenza, yoes de escepticismo, podemos cuestionar de manera negativa esas prácticas. Y dices, bueno, ¿yo por qué voy a estar diciendo estas frases? Aparte de que suenan medias raras, ¿qué tal si de repente nada más es un engaño? Y como no las practicamos con concentración, ni tampoco nos volvemos susceptibles a través del silencio para ver cómo funcionan y todo eso, cómo se van desenvolviendo, pues la práctica se ve totalmente pues perjudicada por estos yoes de escepticismo o por estos yoes, en este caso, de vergüenza, ¿no? De repente, aquí en la ciudad de Mérida hacemos una práctica que son las runas, que son unos ejercicios en la mañana que se hacen frente al sol,
y cuando de repente solicitamos gente para ver si quiere ir al parque, pues de repente estas personas pueden experimentar vergüenza o timidez de que la gente los vea y nosotros estamos haciendo cosas raras, ya saben. Entonces esos yoes no nos permiten a nosotros, pues obviamente, transitar el camino espiritual. Pero si nosotros eliminamos esos yoes que nos hacen creer que el camino es de cierta forma, empezaremos a fluir con el camino de manera natural. Entonces, si yo no tengo esos yoes de brujería, yo voy a reflexionar tranquilamente porque me voy a dar cuenta del misticismo y lo trascendental que es reflexionar, ¿no? Si yo elimino esos yoes de pereza, voy a poder entonces llevar a la práctica este perdón, por ejemplo, que es una habilidad es una habilidad que no todos pueden hacer, no todos pueden perdonar, ¿no? Como hemos platicado. Entonces, si yo elimino eso o elimino de alguna manera los yoes sumisos o el tema de la sumisión, también voy a poder perdonar de manera correcta. Si yo elimino los yoes de vergüenza, voy a poder entonces practicar sin ningún problema frente al sol sin que las personas me estén viendo raro y lo que quieras, ¿no? Entonces, por eso es que los yoes nos hacen creer que el camino es difícil, pero no es así, ¿sí? Entonces, pero aquí hay algo muy importante que vamos a estar analizando en unos momentitos más también. Fluir con el camino no significa dejarse llevar, porque esa es otra mala interpretación que tenemos de estas corrientes espirituales que de repente son muy superficiales. Fluir con el camino no significa de que si las cosas están saliendo mal no les voy a poner resistencia y voy a fluir. No. Fluir con el camino significa aprender de las lecciones que la vida te quiere enseñar. Eso es fluir con el camino, es no hacerle resistencia a esa situación, por así decirlo, y aprender lo que esa situación te está diciendo. Una persona que tiene mal el concepto de fluir con el camino, esa persona, lejos de avanzar en su camino espiritual, se va para abajo, se lo jala la entropía, que es un tema que ya vimos también en semanas anteriores. Una persona que se deja fluir con el camino de manera superficial es una persona que solo acaba consintiendo su ego. Fluir con el camino significa hacerle no resistencia, es cero resistencia a las situaciones de la vida y aprender lo que tenemos que aprender en esa situación. A veces vamos a aprender que tenemos que ser fuerte, a veces tenemos que aprender que tenemos que evitar esa situación. A veces vamos a aprender que tenemos que ser pacientes, a veces tenemos que aprender que debemos de ser proactivos, ¿no? Y antes de que ocurra, movernos. Y es lo que yo le llamo el dilema del filósofo, ¿no? Se trata de saber cuándo sí y cuándo no. Muy bien, entonces lo que va a pasar ahorita es que te vamos a presentar 7 dificultades, entre comillas, porque no me ven, porque pues son para los egos las dificultades. 7 dificultades que nos vamos a enfrentar en este camino espiritual y que tenemos que tener en cuenta. La primera dificultad es encontrar la enseñanza. Que si tú ya estás viendo este video, pues ahora sí, no lo sé, como voto de... O sea, contrariamente a lo que siempre te decimos, como voto de confianza, esta enseñanza es una enseñanza verdadera y objetiva. A nivel personal te puedo decir que yo desde muy temprana edad tuve contacto con muchos conocimientos espirituales y sobre todo esotéricos, ¿no? Pero de todos los que en algún momento llegué a ellos de manera indirecta, yo te puedo decir que esta enseñanza es una enseñanza verdadera, completa y que trabaja las cosas que realmente uno tiene que trabajar para ser una persona de mejor, o sea, ser una mejor persona, ¿sí? Entonces, de entrada, si estás viendo este video, como decía, pues básicamente estás como que medio librando la primera dificultad. Porque hay muchas personas que se pierden tratando de encontrar este conocimiento y acaban en otras corrientes equivocadas que son muy teóricas, a veces son súper institucionalizadas, de que son ya como que escuelas donde tienes que pagar y tienes que cumplir un montón de cosas como estar
ayudando a la escuela, haciendo obviamente actividades en pro de eso, que tienes que ganar grados, que tienes que pasar pruebas, que esas personas te califican. Esta enseñanza es libre. Tú, si quisieras, pudieras difundirla bajo la responsabilidad propia de los efectos negativos de que uses mala enseñanza, obviamente, ¿no? O que caigas en conocimientos románticos como los de, mencionaba, ¿no? De fluir con lo malo, abrazar tu ego, aceptarse. Esa palabra está también muy mal utilizada. Cuando decimos que tenemos que aceptar lo malo, es con el objetivo de cambiarlo, no de quedarte así. Entonces, cuando tú aceptas que eres una persona que tienes mucha ira, es entonces cuando el cambio inicia, porque entonces te vas a dar cuenta de qué problemas te mete esa ira. Pero cuando una persona solo concilia ese ego como parte de sí, se somete a ese ego, es como que se resigna a ese ego. Entonces se sigue peleando con la gente y sigue sufriendo, pero resignado. Entonces la aceptación también es un concepto que está muy mal utilizado en muchas enseñanzas, ¿no? Entonces podemos caer en sectas, ya hemos platicado de eso en temas anteriores. Podemos caer con un mitómano que parece que tiene una excelente personalidad, pero que en el interior tiene egos muy feos y que nos pueden hacer daños. Entonces, por eso les mencionaba que es una dificultad, porque la virtud que nosotros queremos obviamente desarrollar con esta dificultad es el discernimiento, que es lo que yo te mencionaba, ¿no? Que es lo contradictorio que te pedí que confiaras en nosotros en esta ocasión, ¿no? Porque ¿qué les decimos a cada rato? No acepten lo que nosotros les decimos, cuestiónenlo, chéquenlo, revísenlo. O sea, no porque te lo digamos de manera coherente, bonita, oye, mira, la presentación tiene sentido y no sé qué, no, nada. O sea, cuestiona la enseñanza. Pero lo que sí te puedo decir es que habemos muchos que de haber cuestionado la enseñanza, pues llegamos a la misma conclusión, es verdadera. Entonces ese discernimiento nos aleja de esos conocimientos equivocados, teóricos, románticos, conciliadores. Que ojo, no es que sean malos, acuérdense, hay niveles de conocimientos. Hay personas que para poder llegar a estos conocimientos tienen que pasar por los teóricos y los románticos. El problema es que si te toca uno que sea casi alineado a la brujería, como mencionamos, te puedes perder y no regresar de ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y sobre todo, el discernimiento no hay que confundirlo con el fanatismo, que también tenemos un tema de eso. Porque de repente, pues nosotros pensamos que este conocimiento, este que te estoy compartiendo, es el único y que si no estás aquí, estás mal, para nada. Este es uno de pocos conocimientos verdaderos que existen, pero no nos queremos convertir en un fanático en esta enseñanza, porque a veces también eso nos las pasamos y empezamos a estar criticando a las demás enseñanzas por ciertas cosas que hacen y todo, y para nada, no buscamos eso, solo crear conciencia de que nosotros tenemos que realmente desarrollar este sentido de saber cuándo una enseñanza es correcta o no. Y para eso también pues tenemos varios videos como platicamos, ¿no? La segunda dificultad que ya habíamos platicado también es practicar la enseñanza. Yo tardé como 2 o 3 años desde que entré a este conocimiento a empezar realmente a practicarla. Imagínense. Esto no lo digo con el objetivo de que se vayan a emocionar, porque dicen, pues me falta todavía 2 años, ni tampoco para que en su momento se me vayan a acelerar, ¿no? Todo a su tiempo correcto, como saben, ¿sí? Entonces, nos vamos a enfrentar contra la pereza, contra la confusión, contra la resistencia de aprender algo nuevo. Yo recuerdo que cuando me grabé la conjuración del Belilín, yo sí al inicio tenía yo esos escépticos de que, bueno, ¿y esto por qué es así? Suena todo raro, inventado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues obviamente nosotros tenemos que practicar todos los ejercicios que en su momento te decimos. Oye, ¿cuáles son esos ejercicios? Bueno, pues te puedo mencionar algunos ahorita. La autoobservación, la no identificación que vamos a ver la siguiente semana,
practicar el ejercicio de los 4 cuadrantes, los filtros socráticos. También platicamos de la meditación reflexiva, la muerte en marcha, la clave sol, lo que es el desdoblamiento astral. O sea, todos esos ejercicios que acabamos de mencionar, vas a encontrar pereza, confusión y resistencia y tienes que pelear contra eso. Varios instructores de esta enseñanza afirman que el principal ego que tienes que trabajar es obviamente la pereza, porque una persona perezosa, por así decirlo, pues de alguna manera basa en su momento a una persona perezosa, pues de alguna manera no va a lograr nada, ¿no? Por así decirlo. Lo que nosotros queremos desarrollar con la práctica es la disciplina, que es esta virtud de hacer las cosas que se tienen que hacer, aún así no tengamos las ganas, pero se hacen aunque sean correctas. De hecho, hasta en libros de negocios se habla acerca de eso. Da mucho más resultado que tú medio mal hagas las cosas correctas a hacer las cosas incorrectas al 100%, ¿sí? Mientras tú vayas haciendo las cosas correctas, aún así no se hagan al 100%, vas a seguir avanzando. El problema de la disciplina es que no tenemos, o sea, hay que evitar caer en ser ortodoxos. Eso es bien difícil porque no se trata de que dejes de trabajar y ganar dinero por hacer la enseñanza. No se trata de que dejes de ayudar a las personas porque tienes que practicar la meditación. No se trata, una vez más, de no comer porque te la pasas haciendo meditación contemplativa. O sea, eso ya sería ser súper ortodoxo, ¿no? Ser fanático, como hace un rato mencionamos, ¿no? Por eso el discernimiento y todo eso, o sea, porque al final no queremos caer en el extremo de lo que viene siendo esto. Y lo hemos practicado varias veces, ¿no? Tenemos que llevar una vida normal practicando los ejercicios que obviamente se dan aquí. No se trata de que nosotros queramos evitar una vida normal porque al final eso no se puede evitar completamente. Y una vez más, son ideas erróneas acerca de lo que es la espiritualidad, ¿no? La tercera dificultad que nos vamos a enfrentar es algo que se le llama el desierto psicológico. Esto está muy interesante porque, pues obviamente, al crecer espiritualmente, pues nos vamos perdiendo cierta afinidad con amigos, familias y conocidos, ¿no? Si yo, por ejemplo, yo tengo el vicio de apostar, ¿no? Vamos a pensar que yo tengo el yo apostador y de repente me la paso jugando las cartas o voy al casino. Pues si yo trabajo ese ego, ese yo, es probable que pierda afinidad con los amigos que yo me encontraba en esa situación. Entonces, si yo tenía un grupo donde todos los miércoles por la noche salía a jugar y apostar, pues pierdo básicamente esa afinidad y empiezo a quedarme solo, por así decirlo, entre comillas, porque no es que te quedes solo, obviamente, pierdes afinidad, entonces dejas de frecuentar pues amigos, familiares, incluso dejas de pensar mucho como la familia, vamos a decir, los valores, no en el sentido positivo, sino como que las costumbres más bien, creo que me gusta mejor esa palabra. Pues perdemos la costumbre que de repente tenemos en la familia, que son costumbres malas, que son vicios malos, ¿no? Y esto nos puede llegar a causar también un poquito de tristeza, por así decirlo, porque pues uno puede pensar que se puede quedar solo, que es aquí lo interesante, porque la virtud que nosotros queremos desarrollar es la autonomía, porque pues obviamente con estas nuevas herramientas o virtudes desarrolladas, nosotros vamos a ser independientes a las ideas, a los pensamientos, a pues sí, las creencias que puedan tener los amigos y familiares, pero nosotros vamos a poder actuar sin importar eso. Entonces, tú puedes tener en la familia, por ejemplo, pueden tener ahí el yo ratero, el yo delincuente, el yo ladrón,
Y puede ser que tú, al desarrollar autonomía, pues realmente te dediques a tener un trabajo honesto y no dedicarte a robar, estafar a las demás personas. Y lo vas a hacer independientemente de lo que la familia crea o te esté diciendo. Porque te pueden estar diciendo que pues el trabajar arduo pues no genera frutos económicos como el estar robando y cosas así por el estilo. Y que sabemos que nos van a meter en problemas más adelante, ¿no? El problema del desierto psicológico es que lo podemos llegar a confundir con el aislamiento. Y hay que tener cuidado con eso. No se trata de aislarnos. Una vez más, cuando platicamos en el tema del mundo de las relaciones, mencionábamos cómo eso de irse a la montaña y estar meditando 6 meses sin tener contacto con la gente nos sirve para poder obviamente crecer espiritualmente. Sobre todo porque es en la relación con las demás personas que nos damos cuenta de lo que tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, hay personas que cuando de repente entran a un curso de desarrollo espiritual, creen que la solución es aislarse porque nadie piensa como ellos, no tienen las mismas ideas, creencias, y no es así. Se trata de convivir con la gente que normalmente convivirías, obviamente evitando la gente que te hace mal, ¿no? O sea, no se trata de quedarse con la persona que está involucrada en problemas delincuenciales, ¿no? O sea, que está metido con el crimen, o personas que se están de alguna manera lastimando psicológicamente o físicamente, ¿no? Una vez más, el discernimiento es muy importante. Ese discernimiento es un sinónimo de sabiduría, que es lo que queremos desarrollar con con estos estudios espirituales, ¿no? Con este crecimiento espiritual. Lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Básicamente, lo que queremos desarrollar es el amor y la sabiduría. La sabiduría es este saber superior de cómo afrontar la vida. Y el amor es esta emoción, este sentimiento superior para poder aceptar todo lo que viene, ¿no? Incluyendo los crecimientos personales de las personas que nos rodean. Entonces, el aislamiento es lo contrario a la autonomía. El aislamiento lo que busca es centrarse en el yo, de que no hay nadie que piense como yo, que no hay nadie que me entienda, y para nada. Que es algo que sí vivimos en el desierto psicológico, pero una vez que tú reflexionas acerca de ello, te das cuenta de que no tienen por qué pensar como tú, y sobre todo aprendes a desenvolverte en un mundo natural, por así decirlo, sin que afecte tu crecimiento espiritual. Eso es lo interesante, y eso es lo que hace realmente a alguien un maestro en estos estudios espirituales. Otra cosa que nos pasa es la pérdida de la personalidad y sobre todo del reconocimiento social. Si tú eres una persona que ha desarrollado una personalidad muy fuerte, eres un influencer, eres una estrella, estás casado con tu profesión, estás casado con un papel o un rol que juegas en la sociedad, o porque eres un político súper conocido, una de las dificultades que vas a tener con tus egos es justamente renunciar. Bueno, más que renunciar, porque no se trata de sacrificar la personalidad, es darse cuenta que esa personalidad es un impedimento para tu crecimiento espiritual. Entonces dejas de seguir lo que la mayoría busca. ¿Qué es lo que la mayoría busca? Reconocimiento, ser millonario, tener obviamente, ser hermoso, ¿no? O sea, tener una, ¿cómo le podríamos decir? Una vida y un cuerpo físico, pero vamos a decir que de manera exagerada, ¿no? De manera muy, muy vanidosa, por así decirlo, ¿no? Y buscamos obviamente el poder, ¿no? Son esas 4 cosas normalmente. Entonces, nos damos cuenta que seguir esas cosas, pues obviamente reta, pues puede ser muy retador dejar de hacerlo, pero evita todas sus malas consecuencias de tener una personalidad muy alta. O sea, lo hemos visto, ¿no? Personas que son súper famosas son las primeras que caen cuando de repente los quieren cancelar, o de repente pues cometen un error, porque son personas y tienen derecho a equivocarse, pero la sociedad no da ese derecho, por así decirlo, y son juzgados. ¿Cuántos artistas acaban desvividos, como luego dicen por ahí, porque al final no aguantan la presión justamente
social, o personas que buscando el dinero de alguna manera pues buscan sostener su personalidad. Entonces te vas a dar cuenta que la personalidad no es necesaria para el desarrollo espiritual y por lo tanto pues obviamente tienes que renunciar, como mencionamos, renunciar en un sentido trascendental, ¿no? Te das cuenta de que no nos sirve, por así decirlo. Y obviamente la virtud que tú desarrollas es la humildad, porque la persona que es humilde es muy flexible. Hay personas que por su personalidad no pueden hacer cambios, ¿no? Brutales. Entonces una persona que, por ejemplo, de repente piensa de cierta forma y ha construido su imagen a eso, luego no puede cambiar y por lo tanto de repente tiene que quedarse ahí y no es humilde. Le pasa mucho a los influencers. Recuerdo la historia de una chica que era vegana, crudivegana, y una vez que se dio cuenta de que su cuerpo no estaba preparado para poder tener ese estilo de vida, tuvo que regresar a comer carne y creo que la encontraron, la fotografiaron, la subieron y la super cancelaron. Y tiene que ver obviamente por este desarrollo amplio de la personalidad, ¿no? Y la persona pues no tuvo humildad tampoco en ser muy transparente y decirle a su comunidad, oye, ¿sabes qué? Pues me di cuenta de que esto yo no lo puedo hacer. Pero eso se hace por los egos que tenemos, por eso es dificultoso. Antes de avanzar se me olvidaba, no hay que confundir la humildad con la vergüenza o la timidez. No se trata una vez más de que seamos pasivos en relación a la personalidad. Nosotros no podemos eliminar la personalidad, la tenemos en cualquier tipo o modo, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros queremos ser humildes, no queremos ser sumisos, no queremos ser tímidos. Queremos, una vez más, la palabra sigue siendo mal utilizada en la sociedad y por eso a veces humildad hasta la relacionamos con personas que son de escasos recursos, que son así como que muy pobres y no tiene nada que ver con eso. Quinta dificultad, incertidumbre económica. Esta es una de las que más pegan a nivel personal. Considero que esta es una de las que más pegan porque, pues imagínate, dedicar nuestro tiempo a lo espiritual puede hacer que no logremos un desarrollo económico como se espera en la sociedad. O sea, no logramos un desarrollo económico, generar millones o estar en la clase alta económica, porque al final, pues una vez más, no vas a dejar de trabajar por hacer tus ejercicios, pero tampoco vas a estar sobretrabajando, generando solamente dinero, porque sabes que eso te puede meter en problemas en tu crecimiento espiritual. Y pueden tachar esto que acabo de decir, crecimiento espiritual en la vida. O sea, hemos visto millones de veces cómo personas que se centran solo en generar dinero acaban solos, tristes. Las personas que se acercan a ellos son solamente por su dinero, atraen probablemente incluso cosas negativas como personas que quieren hacerle daño, secuestrarlo, no sé, extorsionarlo y lo que quieras. Pero, aunque eso es real, no es donde nos queríamos centrar en este tema. Porque al final, pues obviamente, esta incertidumbre económica, que es bastante fuerte, nos lleva a desarrollar la austeridad. Y una vez más, ser austero no significa que tengamos que ser pobres o que tengamos que gastar menos, ¿no? Austeridad se trata de justamente gastar lo necesario para tener una vida en paz y de plenitud, ¿no? Y eso va a depender mucho a veces hasta de la situación o de la época en que existimos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, y te voy a dar un ejemplo, si tú quieres comer sano, a veces las comidas sanas salen más caras que las comidas obviamente procesadas. No es lo mismo que te vayas a comprar, no sé, lo voy a inventar, un pollo que sea orgánico, que yo sé que es orgánico, pero que sea alimentado por comida orgánica y que esté libre, a un pollo de esos que son de ¿cómo se llama? De estas granjas donde luego pues ya de repente se les inyectan muchas cosas como hormonas y todo eso. Si tú quieres comprar ese pollo sale 2-3 veces más caro que el pollo normal. Y entonces ahí donde dices, oye, pues
no hay que ser estero. Pues es que austeridad no significa que compres el pollo más barato, se dice que compres el alimento sano, correcto, para que lleves una vida de plenitud. Y es ahí donde entonces pues también pues tienes que ser austero y también priorizar hacia dónde se va a ir el gasto. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes 10,000 servicios de streaming, Netflix y todo lo demás, pues es probable que te quedes solamente con uno, si acaso, o te la vives viendo YouTube para comprar pues un pollo correcto, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso es lo interesante de la incertidumbre económica, porque normalmente uno lo puede confundir con la pobreza económica y eso es incorrecto. En la espiritualidad, lo que uno busca es estar en plenitud y obviamente mucha de esa plenitud también se ve de acuerdo a la época en la que uno vive. Y si de repente, pues, oye, voy a comprar el agua que de repente se rellenan en esta planta que es de dudosa, vamos a decir, de dudosos cuidados y de dudoso procedencia el agua, pues no, vas a comprar un agua que realmente esté sana para tu cuerpo. Y si sale más caro, pues es probable que en su momento vayas a tener que en su momento trabajar un poquito más, pero sin perder este trabajo espiritual, que es justamente lo que platicamos, es la dificultad y la incertidumbre que luego podemos generar, ¿no? Sobre esto. Sexto, ya casi terminamos, regeneramiento físico, muy relacionado a lo que ya hemos platicado. Se requiere mucha fuerza para poder dejar de ser dependiente de sustancias como pues las drogas, actividades raras como pues la masturbación, que vamos a ver un momentito más con el regeneramiento sexual, o cualquier otro tipo de actividad negativa que hagamos, ¿no? O comida que comamos que nos hagan mal. Fíjense que este tema físico cada vez va de mal en peor. Mi esposa, por ejemplo, que es nutrióloga y toma un montón de cursos en relación a eso, pues las estadísticas están muy deprimentes. O sea, cada vez hay más personas que se enferman de diabetes, que se enferman de cosas del riñón, del hígado. Está terrible y tiene que ver con esta falta del regeneramiento físico. En conferencias anteriores hemos comentado que el cuerpo físico es el templo donde va a morar Dios. Y esto no es un sentido literario o un sentido, ¿cómo se le llama? Pues así como, pues sí, como si fuera una alegoría. O sea, realmente el cuerpo físico es el templo donde va a desarrollarse la conciencia. ¿Sí? Tenemos que desarrollar el alma y el alma también requiere un cuerpo físico sano. Y esto, si quieren, pónganse a investigar. O sea, sobre todo de documentales o de libros que hablen de manera alternativa a lo que fue el antiguo Egipto, se van a dar cuenta que ahí hay mucha referencia al cuerpo físico. Templos que tienen forma de cuerpo físico, que representan las glándulas endócrinas. No, hombre, o sea, hay bastante información que tú puedes buscar allá afuera para poder entender que el cuerpo físico justamente es el templo de Dios. Y por eso es que Jesús sacó a los mercaderes, que se malinterpreta como si fuera Jesús que tuviera ira, ¿no? Y no es ira, es determinación para sacar justamente a los yoes de este cuerpo físico. Entonces tenemos que hacer ejercicio, tenemos que comer bien, tenemos que descansar, dormir bien, evitar la luz azul que de repente tienen todos los dispositivos móviles como tabletas, celulares, ya sabes, dejar de estar en su momento, estar en la pereza también, ¿no? Entonces, la virtud que nosotros tenemos que desarrollar aquí es justamente la voluntad, ¿no? Entonces, lo interesante aquí del regeneramiento físico es que no debemos de caer en el extremo, porque hay muchas personas que caen en ese extremo horrible, ¿no? De que de repente no quieren, o sea, se vuelven crudiveganos a pesar de que, como mencioné hace un ratito, su cuerpo no acepta ese estilo de vida y de repente rechazan 100% los avances de la medicina
Que no estoy diciendo que toda la medicina sea de alguna manera correcta y real. Sí, claro que hay muchos errores y hay cosas malas en la medicina, pero hay cosas buenas también. Entonces, no se trata de que, por ejemplo, no tomes medicina. O sea, ¿cuántos casos hemos visto también de gente extremista que, pues, con el objetivo de querer cuidar su cuerpo físico, lo maltratan quitándole cosas que realmente son buenas? Una vez más, el discernimiento, que es la sabiduría, se requiere. Con el regeneramiento físico, pues lo que nosotros obviamente ganamos es la voluntad. Una persona con voluntad, si lo piensas tantito, puede hacer lo que sea. No importa si tiene algún defecto, algo malo, un vicio. Si tiene la voluntad, lo va a cambiar. Y eso es lo interesante a veces de cuando reflexionamos acerca de estos egos raíces que le llamamos, estos yoes o pecados capitales. Cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos la pereza y generamos la voluntad, al final de cuentas podemos hacer lo que se nos antoje, porque ya no tenemos ese freno, por así decirlo. Y por último, llegamos, creo, a la dificultad más grande que hay en este crecimiento espiritual, que es el regeneramiento sexual. Es el más grande por varias razones. Primero, porque el ego de la lujuria, que lo vamos a ver ya dentro de poco, es el ego más poderoso que existe. Es el más fuerte, ¿sí? Y es justamente el que hace que muchas personas abandonen este conocimiento que te compartimos todos los sábados. Porque al final se rinden sin siquiera, como mencionamos, reflexionar acerca del tema, ¿sí? Entonces, y sobre todo porque en la sociedad este tema es un tema súper delicado, tabú, que es súper confrontativo y genera muchos problemas y tiene muchas aristas, y todo mundo habla de por aquí la iglesia ¿cómo se llama? La iglesia lo anda condenando, por el otro lado tenemos gente que solo se vive en libertinaje. No, hombre, es todo un show este tema. Y por eso estamos tan inmersos en el progresismo del mundo material que no nos damos cuenta que una mala sexualidad es la raíz de muchos problemas enormes en el mundo. Justamente, para todos, esto no es la primera vez que lo digo, cada vez que yo doy una introducción y hablamos acerca del tema de la sexualidad, les digo, no me creas, solo piensa todo lo malo y el sufrimiento que genera en el mundo el uso de la mala sexualidad. Crímenes pasionales, tratas de personas, prostitución infantil, tenemos enfermedades de transmisión sexual, abortos, tenemos, o sea, mucha maldad, mucho sufrimiento que existe, violaciones que existen en el mundo, tiene que ver con la sexualidad. Y yo una vez justamente, de hecho, ese fue uno de los temas que al principio obviamente, como a todos, fue muy confrontativo, pero conforme lo fui reflexionando, fui entendiendo la importancia. Porque aparte, algo que no les he dicho y que sí hemos mencionado anteriormente es que la sexualidad a nivel místico forma parte súper importantísimo para el despertar de la conciencia. Es como lo que mencioné hace un ratito del cuerpo, que es el templo donde mora Dios. Es lo mismo, la sexualidad es la llave que te puede ascender a los mundos superiores de la naturaleza, ¿sí? O pues literal degenerarte más. Y por eso lo que nosotros tenemos que desarrollar con este regeneramiento sexual es la castidad. La castidad es una palabra que está muy tergiversada porque pensamos que la castidad significa abstinencia, y no, la castidad es el sabio uso de la energía sexual que tenemos en nuestro interior. No hay que confundirlo con el celibato. El celibato es la abstención y eso no sirve, porque si no, pues simplemente revisa tu ¿cómo se llama? Tu servicio de streaming de videos que más te guste y vas a encontrar documentales de cómo muchos, pues ¿cómo le podríamos llamar?
sacerdotes, ¿no? Para no decir exclusivamente de una religión, porque son de muchos sacerdotes que practican el celibato acaban haciendo crímenes atroces contra niños, contra feligreses, contra participantes obviamente de esa religión. Y esto tiene que ver porque pues en algún momento esas religiones sabían del uso correcto de la sexualidad, pero pues como todo entró en entropía y se perdió. Pero no se preocupen, ya vienen los temas que hablan acerca de la sexualidad, pero pues lamentablemente, y no lo decimos de mala forma, muchos de ustedes van a dejar de ver estos videos porque cuando se hable de que tienes que hacer un regeneramiento sexual, te va a causar mucho conflicto. Te va a dar ira, te va a dar miedo, vas a decir estos están locos, ¿de qué están hablando? Y al final lo vas a dejar automáticamente. Y en algún momento yo cuestioné esta parte de la sexualidad. Sin embargo, decía, está muy raro que todo lo demás me haga sentido y sobre todo, a pesar de que suena contradictorio contra los conocimientos espirituales que en algún momento ya había yo leído o estudiado, y digo, pues esto tiene sentido, ¿cómo es que esto no? Y dices, está muy raro. Y conforme le di reflexión tras reflexión, te das cuenta de que esto siempre ha estado ahí. Así que esperen los temas porque como se divide en dos partes, la primera parte donde se habla mucho del simbolismo te va a ayudar a entender que esto siempre ha estado oculto en todos lados y por eso es el secreto más grande que se haya guardado en la humanidad. El más grande, más grande, más grande. Ya por último, pues simplemente nos gustaría recordarte que la virtud que estamos hablando se forja en la adversidad. Hay una frase que me gusta mucho que dice que el avión despega en contra del viento, no con él, ya sabes. Entonces, esto habla de la adversidad. Si nosotros queremos ser pacientes, es probable que vayamos a pasar situaciones donde la paciencia se requiera, ¿sí? Y para poder generar la paciencia necesitamos eliminar la impaciencia como tal, ¿no? Pero eso es bien interesante. En estos estudios no buscamos vivir circunstancias difíciles. Estas van a llegar sin hacer nada. Y por eso les decía, estaría interesante estar preparado para cuando estas circunstancias difíciles aparezcan. Pero, pues inevitablemente van a llegar, pues lo mejor es estar preparados y fluir con ellas. Que recuerden, fluir significa aprender de esa circunstancia, no dejarse llevar por ella. Y es por eso que en muchas mitologías, sobre todo por ejemplo las griegas, hablan de muchos héroes que se enfrentan a figuras míticas, ¿no? Por ejemplo, tenemos del Minotauro, ¿no? Contra Teseo, que al final el Minotauro representa el ego y Teseo representa justamente a nosotros tratando de desarrollar la conciencia. El laberinto es el camino espiritual que nosotros tenemos y curiosamente Teseo pudo eliminar al ego a través de la ayuda de su opuesto, que en este caso pues fue una mujer, ¿no? Que a través de un hilo fue que en su momento supo cómo regresar después obviamente de que eliminó al Minotauro. Entonces, si uno de repente estudia esta mitología bajo la luz de estos estudios esotéricos, va a encontrar mucha sabiduría para el camino espiritual, ¿sí? Muy bien, bueno, pues hemos llegado al fin de esta conferencia. Espero haya sido de tu agrado, así que ya sabes, no estás solito en este camino espiritual. Habemos un montón de personas que lo estamos cursando. Evita irte al extremo de la dificultad porque también es una trampa. Y pues esperamos verte la próxima semana con otro tema. Vamos a platicar acerca de cómo no nos vamos a identificar con el ego y vamos a entender por qué esto nos hace a veces hacer un juicio a los demás. Así que te esperamos. Nos vemos hasta la próxima y te deseamos mucha fuerza interior, buscador de la felicidad.